Bienvenidos a la cartelera Canal Cultural del Perú. Me encuentro en Huamanga, en Ayacucho, la tierra de mi abuelo, Carlos Hernando Límaco. Pero Ayacucho siempre me presenta unas sorpresas y he conocido a Gloria Falconi, es la vicegobernadora de Ayacucho. Pero hay algo más interesante. Tuve la oportunidad de tener como invitado a su padre, Carlos Falconi,
el trío Ayacucho, acompañado con Reinaldo Milma y Julio Portugal. Gloria, un placer, un gusto estar aquí. Carlos, igualmente, bienvenido en Huamanga siempre. Yo siempre digo que la vida es filosófica, tiene su razón de suceder. La vida no es casualidad, la vida es causalidad. Tiene su razón de que las cosas sucedan así. Si no sale, tiene su razón por qué no salió. Y si salió, también tiene su razón por qué salió. Qué pequeño es el mundo y encontrar una foto en un programa con tu padre, Carlos Falconi. Sí, en realidad es un orgullo para mí como hija y también para muchos ayacuchanos tener entre nosotros a Carlos Falconi Aramburu, un referente de la música, de la cultura, que no solamente fue integrante del trío Ayacucho, ¿no? También es cantautor, y en las épocas de violencia en la que nadie podía decir absolutamente nada, él alzaba su voz a través de su pluma con muchos temas, como Ofrenda, por ejemplo. Así es, así es. Pero me llamó la atención el otro día, donde Procultura le hace un reconocimiento al maestro Alberto Pilpe, cuando él al piano interpreta el himno nacional del Perú. La gente, las personas lo entonan, y paré el oído porque escuché una voz melodiosa y dije, espérate Carlos, ¿quién está acá? Nadia Falconi. Cuéntame un poquito. Sí, claro, de agradecerte de antemano por ese homenaje que se hace al gran maestro Alberto Pipe Cárdenas, quien ha aportado muchísimo a la cultura, claro, sí. Ha sido fundador de la Tuna Universitaria, ha sido marco musical de muchísimos elencos, tanto nacionales como internacionales. Y bueno, gracias por estar aquí en Ayacucho, hacerle el homenaje, a lo cual como vicegobernadora tuve que sumarme también en el homenaje. Y en realidad fue muy impresionante la ejecución con piano del himno nacional. Qué bonito inicio de un homenaje, ¿no? Entonces, era el momento en el que sí, pues todo el mundo cantaba, pero yo cantaba con mucha emoción, con un patriotismo tal, por cuanto estamos pasando una situación terrible. Esperemos que el señor Merino tenga que renunciar y evitar muertes, dicho sea de paso. Mis condolencias a la familia y también el reconocimiento a esos héroes que dan la vida por una sociedad más democrática, más justa, en la que no solamente uno de los poderes tenga que estar en todo, ¿no? Entonces, bueno, eso me embargaba mucha emoción, patriotismo para entonar como entoné el himno nacional, que nunca lo había hecho de tal manera, ¿no? Porque claro que sí. Ese era un momento especial en realidad, el piano, el maestro y el contexto en el cual vivimos. Pero te salió del fondo lo que es parte de ti. Por supuesto que sí, el sentimiento. Claro, pero lo que me refiero no tanto al sentimiento ya, sino al mundo del canto, el mundo de la lírica, el mundo coral. Por supuesto, también, sí, en realidad yo nací entre huaynos y arabíes, música linda, y no solamente escuchando en la radio, las emisoras, ¿no? Sino música en vivo, con la voz preciosa, la segunda voz de Carlos Falconi, que es inigualable en el Perú, ¿no? Entonces, un orgullo para mí, y bueno, pues el hecho de nacer entre los músicos, los cantantes, los compositores, los cantautores, hace que en mis venas corra sangre artística. Claro que sí. Y quiero aprovechar este momento y para informar a los amigos que no ven el Perú y en el mundo, Procultura, vamos a hacerle un reconocimiento a Carlos Falconi, a tu padre. Es que, ¿sabes qué? Yo siempre digo, ¿sabes qué? Son parte de la historia del Perú. Es que son parte de la historia del Perú. Gloria Falconi. ¿O no crees tú? Por supuesto que sí, y en realidad agradecerte, también sé que también está próximo a homenajear Otoniel Jayanchira. Otoniel. También, ¿no? Entonces, sí, un gran amigo. Hablar de Ayacucho en realidad es hablar de una riqueza cultural, una riqueza histórica, ¿no? Que no terminaríamos en una plática. Exactamente, pero lo que Ayacucho necesita, como dije el otro día en la ceremonia de reconocimiento a Alberto Pilpe, es que la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga tiene que tener su facultad de música y de artes. Bueno, no sé si música o arte que englobe todo,
¿Por qué? Porque esta es una tierra de escultores, es una tierra de pintores, es una tierra de músicos. Oye, acá hay una riqueza, Gloria Falconi. Por supuesto que sí, nosotros hemos estado ya en una conversación Sí. juntamente con Carlos Huamán, el rector que De la recién Universidad San asumido Cristóbal. de la San Cristóbal de Huamanga, mencionándole que había esa necesidad, ¿no? Claro. Entonces se supone que pues las universidades tienen que estar contextualizadas a la realidad de su región, ¿no? Sí. Y es una exigencia en realidad de la población que se tenga que crear esta facultad, ¿no?, de arte, Sí. de tal manera pues que tenga pues muchos frutos en realidad, porque pese a no tenerlo la parte académica, estás viendo Ayacucho, Claro. tú vienes a Ayacucho, cualquier provincia de nuestra región, y ves muchísima expresión cultural. Sí. Si tuviera que exportar músicos, artistas, oye, no sabría quién llevarme. Pero te imaginas esos artistas, la piedra bruta llevada a piedra perfecta en el pulido, con una Sí. facultad. Por supuesto que ¿Dónde sí. estuviéramos? ¿Dónde estuviéramos? Sí, claro que sí. En realidad es un momento en el que las autoridades tenemos que sensibilizarnos con nuestra cultura, con lo que tenemos, ¿no? Y bueno, pues aportar a ello, y te diré que el Ministerio de Cultura, por ejemplo, se crea cuando, en el 2010. Sí. Tenemos 10 años de la existencia de esta institución, pero hasta ahora, por ejemplo, no se ha transferido al gobierno regional de Ayacucho las funciones, ¿no? Entonces, no hay una institución que tenga la función estricta de desarrollar todo lo que es cultura. Claro. Hacemos todo lo posible desde la Dirección Regional de Sí. Educación para las expresiones artísticas, de todo lo que se hace a nivel de canto, a nivel de teatro, y Exactamente. dibujo, pintura y todo lo demás. Igualmente en Dircetur, que tiene que ver con comercio exterior y turismo, no tiene la función de cultura, pero estamos forzando para que se hagan actividades, Están ¿no? haciendo lo que buenamente pueden hacer. Y con el apoyo de la cartelera que lo tiene con todo esto. El otro día hice un programa con Carlos Añaños, hice un programa con Miguel Ángel Rodríguez Macay, donde hablamos de la necesidad de la prospectiva país. O sea, el Perú en el 2030, el 2040, 2050, 2060, ¿cuál es la visión país? ¿Cuál es el ideal de país? ¿Por qué? Porque en función a ese ideal se alinea el Ministerio de Cultura, se alinea el Ministerio de Educación, se alinea el Ministerio de Economía. Por ejemplo, ¿cuánto se va a invertir en el 2040 en el sector cultura, en el presupuesto de la República? Y todo esto que estamos viendo es porque no tenemos un país con perspectiva, no existe una política de Estado. Sí, pues Gloria Falconi. es en realidad lamentable lo que dices, ¿no? Se tiene que trabajar de manera planificada, Por ¿no? supuesto. A largo A plazo. largo plazo, así de tal es. manera que los 3 niveles de gobierno tengan que seguir Se alinean, la ruta. que ya se tendría que establecer, ¿no? Entonces, Así es. eso nos falta en realidad. Esperemos que tengamos que superar todo esto para tener todo ya diseñado, planificado, y pues aportar a ello. Gobierno que venga tendría que obligatoriamente continúa la hoja de ruta. Pero también quiero tratar un tema que por ahí me talanearon. Me dicen, le digo, oye, voy a hacer un programa con Gloria Falconi. ¿Ah, sí? Me dicen, sí. Pregúntale por las hermanas Falconi. Entonces paré la oreja como siempre. Yo ando con mi radar así. A ver, cuéntame. Claro, pues, me dice. Pero también me han contado que tu marido toca guitarra. Bueno, en mi familia te diré Ya, claro, que hay sí, pues, te puede muchísimos, acompañar tu padre. ¿No? Oye, claro, Por sí. supuesto que sí, tengo la suerte de que mi compañero de vida Ya. también sea músico, ¿no? Toca la guitarra, así que para mí es mucho, ¿qué te digo? Es mucho más fácil Claro. conllevar mi vida política, laboral, Ajá. También con La vida parte artística, la ¿no? vida artística. Y desestresándome, porque tú sabes que quienes Sí. estamos ligados a música somos personas totalmente sensibles, ¿no? Así es. Y también retomando el tema de mi abuelo. Mi abuelo, por ejemplo, interpreté un yarabí. Sí, al sí, sí, inicio. sí. Mi abuelo era una persona que interpretaba muchísimo yarabíes, ¿no? Ok. Y él seleccionaba, él decía que los yarabís era para él y que los huaynos no era Ya. para él, ¿no? Una cosa así. Entonces, también mi abuelo cantaba, mi abuela también ¿También? tiene composiciones, canciones.
Las bellas de Huamanga son hermanas de madre de mi papá. Carlos Falconi y Aramburú, ellas son Carmen y Yolanda Canchán y Aramburú. Las bellas de Huamanga son tías mías. Los Mancilla, Miguel Mancilla, que ya falleció, es primo de mi padre, ¿no? Y los dos hijos también son primos míos. El hombre, Ranulfo Fuentes, claro, es primo de mi padre. El hombre, le dicen al hombre, le dicen, él es Dios, ¿por qué? Creo al hombre. Entonces yo digo, yo soy sobrina del hombre, de Dios, mejor dicho. Claro, claro, pero ¿sabes? Entonces estamos relacionados en un mundo de arte, de muchos todas familiares. maneras. Por ejemplo, como decía el otro día, ¿no? Pueden sacar unos coleccionables. ¿Quién fue Carlos Falconi? ¿Quién es Otoniel Cayanchira? ¿Quién es Alberto Pilpe? ¿Quién es X? ¿Quién es Y? ¿Quién es Z? Porque eso queda para la historia del Perú, Gloria Falconi. Sí, eso es lo que nos falta en Claro. realidad, ¿no? Y estamos en ese trabajo para dejar biografía, escritos, ¿no? Y también un lugar en el que cuando alguien llega a Ayacucho, saben que en Ayacucho o tocan o cantan o hacen artesanía, hay cultura material o inmaterial, Hay ¿no? de todo. Entonces no hay un lugar en el cual puedas ver todo. No, Esperemos que el quinto piso del edificio que está destinado al Archivo Regional de Ayacucho se tenga que destinar para ello, ¿no? Claro. Para tener todos los archivos en todo tipo de cultura material e inmaterial, Claro. y tener ahí pues para los investigadores. Ayacucho tiene que tener su orquesta sinfónica. Sí, se estaba en ese camino con el proyecto Huaytarin, pero a la salida de un ministro de Cultura, Salvador del Solar, quedó todo en el aire, pero vamos a ver qué hacemos. Pero un alcalde tiene que llevar la obra. Por supuesto que sí, estamos en conversación también ha tenido una Sí, entrevista sí, con sí, Yuri, esperemos que se haga realidad. Claro que sí. Para ir terminando, háblame un poquito de las hermanas Falconi. Bueno, como quiera que crecimos en el tema cultural, la música y todo lo demás, y bueno, teniendo también el legado de mi padre, es que mis hermanas se animaron a grabar pues un CD, ¿no? Ah, ¿tienen un CD? Por supuesto Caramba, que sí, con la caramba. segunda voz de Carlos Falconi. De Falconi, Sí, ah. pero como ellas están más en Lima y yo estoy más provinciana en Ayacucho, yo no pude participar, pero igual, ¿no? Es una producción familiar. ¿Y dónde está ese CD? ¿Dónde está ese compa? Te lo voy a entregar el día de mañana. No, mañana no, de acá no me voy a tu casa. Perfecto. Es que es una joya. Sí. Gloria Falconi es una joya. Sí, sí, así O no es así. Claro que sí, en realidad es un sueño de mi padre, ¿no? Por cuanto él siempre quiso tener ese recuerdo, ¿no? Y bueno, ya se hizo realidad y es así que se tiene ese CD interpretado por mis hermanas y mi señor padre. Claro. Conozco a una amiga, Marilena Pacheco, es violinista de la Orquesta Sinfónica Nacional. Su hermano es músico y su otro hermano es músico, pero su padre es pianista. Entonces mira cómo se junta la familia. El padre toca el piano, ella toca el violín, su hermano toca el cello y el otro creo que toca la flauta. Le digo, oye, ¿y la presentación de la familia? Pacheco. Sí, pues, ¿no? Claro. Dime, si quieren ubicarte en Facebook, en YouTube, están las grabaciones de ustedes. ¿Puedes informarle al público? En realidad yo soy, ¿qué te digo? Una entusiasta de la música, de la cultura, del arte, pero en realidad yo más estoy en el tema más profesional. Correcto. Y no estoy en las redes. Ok, te voy a poner un reto y no me vas a decir no respecto a las hermanas Falconi. Después te voy a decir de qué se trata. ¿Te parece? Claro. Cuentas con el apoyo de la cartelera, cuentas con el apoyo de Procultura. Vamos a organizar el reconocimiento a Otoniel Cayanchira Pariamarco y a Carlos Falconi. Vamos a ponernos de acuerdo en la fecha. Perfecto, muchísimas gracias de antemano por esos reconocimientos que de repente a falta de esos reconocimientos del Estado lo están haciendo ustedes. Felicitaciones, Carlos, y muy agradecida por ese gesto. Es que tengo un compromiso, yo quiero mucho a Ayacucho, te explico por qué. Desde chico, mi abuelo es de acá, fue de acá. Fue sacristán en el convento de Santo Domingo. Mi abuelo daba la misa en inglés, en latín. Tocaba su guitarra y cantaba. Mi abuelo se casa con una negra, barranquina. Entonces, imagínate esa mezcla, ¿ya? De la negra bailando la marinera, ¿ya? De Ayacucho,
con su guitarra y su guaito. Entonces alguien dice, pues, mi abuelo blanco, ojos verdes, mi abuela negra. Por eso, este es mi color de piel, cabeceado. Está bueno. María Falconi, un placer, un gusto haber estado acá. Y vamos a coordinar el reconocimiento para Carlos Falconi y Otoniel Cayachira. Un placer, un gusto haber estado acá en Ayacucho y lo dejo con Gloria Falconi. Muy amable por sintonizarnos. Chao. Traguito y cañazo, cervecita negra, maipira, sarcanqui, rabia y cortanaipa, rabia y cortanaipa. Traguito y apacha, cervecita negra, maipira, sarcanqui, rabia y cortanaipa.